la gloria al Señor en esta mañana. Los saludo con el amor del Señor y saludamos a nuestro hermano que está al lado, que recién ha llegado. Nos saludamos entre todos, bendecimos a nuestro hermano y le decimos: vamos a adorar y alabar el nombre del Señor en esta mañana. Bienvenido, Dios te bendiga. Estamos gozosos en esta mañana. Vamos a dejar nuestras cargas en la mano del Señor, nuestras angustias, y vamos a pedir que nos llene de su gozo en esta mañana. Amén. Amén. Bien, hemos cantado hace 2 domingos atrás un tema que se llama Con los Ángeles y queremos seguir enseñándosela, así todos podemos cantar y alabar al Señor. Vamos a comenzar y después se lo vamos a enseñársela. Comencé. Nos acompañan con las palmas. Quiero entrar en tu reino, glorioso Señor, ver la luz de tu esplendor y postrada a tus pies darte mi corazón. Bendecir
nosotros. Es santo. Vamos a declarar su santidad en esta mañana, sin vergüenza. Es santo, glorioso. Amén. Él es justo y poderoso. Es digno, mi Señor y Rey. Vamos a declararlo una vez más. Es santo, glorioso, justo y poderoso. Es digno, mi Señor y Rey. ¿Cuánto lo creen? Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Así que vamos a decir despacito. Es santo, glorioso, Es justo, y poderoso. es digno, mi Señor y Rey. es santo, glorioso, Es santo, glorioso, es justo y poderoso. y poderoso. Es digno, mi Señor y Rey. Señor y Rey. Vamos todos, vamos a decirlo. Es santo, glorioso, es justo y poderoso, es digno mi Señor y Rey. Tú eres santo, Es santo, glorioso, es justo y poderoso, es digno mi Señor y Rey. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos de los siglos te amaré. Con todo mi ser te adoraré y tu nombre glorificaré. Con tu pueblo santo alegre cantaré. Gracias. El Señor les bendiga. Muy buenos días a todos ustedes. En esta mañana creo que hay algunas personas que han venido por primera vez que no los había visto antes. Así que muy bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Los invito a los que trajeron sus Biblias a poder abrir y los que no pueden escuchar lo que vamos a leer. Se trata de algo muy importante en la vida de Jesús y hoy vamos a hablar también de nuestro Señor Jesús. Personalmente me gusta más, o es de mi preferencia, hablar acerca de nuestro Salvador, de Jesús, aunque también es interesante ver los personajes bíblicos del Antiguo Testamento y también las cartas de los apóstoles, ¿no? Pero el Evangelio de Jesús es muy importante para todos nosotros que creemos en Jesús. En el capítulo 2 de Marcos, vamos a leer desde el verso 1 para que podamos entender toda el contexto de este mensaje que vamos a compartir esta mañana juntos. Dice así: después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban una camilla, en una camilla un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero allí, y por allí bajaron a este enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Recuerden que estoy leyendo la versión
actual de la Biblia. Quizás algunos tienen la versión más antigua, la Reina Valera, así que pueden diferir algunas palabras, pero el mensaje es el mismo. Dice entonces el verso 6, al oír lo que Jesús les dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron, ¿cómo se atreve a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo la autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar así, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Amén, es palabra de Dios. Amén. Qué interesante ver cómo Jesús no solamente se preocupaba de la salud de las personas, la salud física, sino también la salud espiritual. Y en esta mañana quiero hablarles un poco acerca de eso, de la salud espiritual, y qué tan importante es tener una salud espiritual. Muchas veces nos preocupamos por nuestro cuerpo y está muy bueno que nos cuidemos, que nos alimentemos bien, que tratemos de estar sanos, pero la salud espiritual es tanto o más importante que la salud física. Y Jesús se preocupaba por ambas cosas, la salud física y la salud espiritual. Quiere decir que también uno puede estar enfermo espiritualmente. Sí, uno puede estar enfermo espiritualmente. ¿Y cuál es la enfermedad espiritual? La Biblia nos habla que la enfermedad espiritual es el pecado. El pecado es una gran enfermedad espiritual. Y dice la Biblia que todos hemos pecado. Por tanto, como todos hemos pecado, estamos alejados, estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Estamos alejados ya desde nacimiento, venimos con nuestro pecado original. Aquel pecado de Adán lo venimos heredando generación tras generación. Y entonces nos habla que todas las personas padecen esa enfermedad incurable, que es el pecado. Y esta palabra acá nos enseña algo importante acerca de lo que significa el pecado. El pecado es una enfermedad, podríamos decir, que es mortífera. Una enfermedad que, como esas enfermedades terminales, ¿no? Que no se pueden curar así nomás, produce la muerte. Y dice la Biblia también que todos aquellos que tienen pecado, la paga del pecado es la muerte. Y agrega y dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Qué importante es conocer la palabra de Dios y saber que existe una enfermedad espiritual, pero también existe la sanidad espiritual. Y la única manera de poder recibir esa sanidad es a través de la salvación de Jesús. Y voy a ampliar un poquito más adelante esto. Entonces, como algo importante, quizás podríamos decir el punto número 1 de este versículo, de este pensamiento, es que el hombre, el ser humano, tiene una enfermedad incurable, que nadie lo puede curar. Es una enfermedad que te paraliza. El pecado, así como este hombre no podía caminar por mucho tiempo, dice que nunca había podido caminar este paralítico desde nacimiento. Nunca había podido caminar él. El pecado es similar, comparándolo a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros
estamos lejos de Dios y tenemos pecados en nuestra vida, eso nos impide caminar en la vida, nos frena, nos incapacita a veces para hacer cosas que quizás quisiéramos hacerlas, pero no las podemos hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos que no solamente debemos cuidar nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Y por eso es que venimos a la iglesia y nos acercamos a Dios y buscamos de Dios. Mucha gente busca solamente la sanidad física, solamente las cosas materiales. Pero qué importante es buscar el reino de Dios. La sanidad espiritual se consigue a través de la búsqueda del reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que las demás cosas, que también son importantes, las cosas que necesitamos en la vida, las materiales, vendrán como añadidura, como siguiéndonos, pero primero debemos preocuparnos por nuestra salud espiritual. La enfermedad es algo que está mal en el organismo, ¿no? Los médicos saben eso. Hay algo que no funciona bien. Cuando estamos enfermos, algo no funciona bien dentro de nosotros. Y también la persona que está enferma tiene que sufrir esa enfermedad. No es lindo estar enfermos. Apenas uno se siente con un poco, quizás un resfrío o algo, ya cambia, ya uno no se siente cómodo como siempre, sino que ya hay algo que uno lo está padeciendo. No solamente lo padece la persona que tiene la enfermedad, sino también su entorno. Las personas que conviven con una persona enferma también sufren la enfermedad del que está enfermo. Y también podríamos decir que la sociedad, una persona que está enferma, también la sociedad se ve de alguna manera afectada. Una persona que está enferma quizás no puede trabajar, no puede servir a su comunidad, a su patria, a su país, como podría hacerlo. Entonces vemos cómo una enfermedad puede afectar a todo su entorno. Entonces, la enfermedad es algo que no está bien dentro de la persona, pero el pecado también es algo que no está bien dentro de las personas o dentro de una persona. ¿Por qué? Porque el pecado afecta el carácter de la persona. Una persona que está en pecado no es feliz. Una persona que tiene sentimientos de culpa, que sabe que ha hecho cosas malas y terribles, no puede ser nunca feliz, no puede tener nunca paz en su corazón. Y entonces también afecta su carácter, afecta su persona. No está bien con Dios, no está bien consigo mismo y tampoco está bien con los demás. Fíjense qué importante es entonces tener sanidad espiritual, porque eso puede entorpecer nuestra vida de una manera importante si nosotros no hacemos algo para poder liberarnos de esa enfermedad espiritual que es el pecado, nos habla la Biblia. Y que ese pecado, esa enfermedad produce algo en nosotros que es una muerte espiritual. También el pecado, la enfermedad del espíritu también enferma el cuerpo físico. Cuando uno está mal por dentro, también eso se expresa en todo el organismo. Todo el organismo reacciona ante eso. Ahora, el pecado es algo que es una enfermedad, dije que ningún hombre puede curar o aliviar. No es como la enfermedad del cuerpo que quizás una penicilina o algún remedio, algún medicamento puede aliviar o puede sanar. El pecado no puede ser sanado por ningún medicamento, ni tampoco por ninguna operación de algún cirujano. Nadie puede hacer nada contra el pecado, nadie puede hacer nada por sí mismo contra el pecado, tampoco ningún médico, ningún profesional. Entonces, vemos que Dios sabiendo esto, sabiendo esta enfermedad del ser humano, Él provee un remedio para todos nosotros. Imagínense si el pecado no tendría remedio. ¿Qué podríamos hacer? No tendríamos salvación, no tendríamos solución. Y entonces, este pasaje acá en Marcos nos enseña que el significado de la salvación
que encontramos en la Biblia. Salvación, justamente, la palabra salvación significa sanidad. ¿Sí? La sanidad. La sanidad de la enfermedad. La palabra salvación significa sanador, alguien que te sana. Entonces vemos en este pasaje que Jesús no solamente sanó el cuerpo de este hombre, sino también sanó su alma. Porque Jesús le dice, bueno, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Le pregunta a los fariseos, ¿no? ¿Qué es más fácil? Decirle a un hombre, sanar a un hombre, decirle a un hombre, eres sano, o decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sería más fácil? Y claro, los fariseos se enojaron porque decían, ¿y quién eres tú para decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? Solamente Dios puede hacer algo así. Se molestaron con Jesús. Pero ellos no estaban viendo, no podían ver quién estaba frente a ellos. Ellos no podían ver que Jesús estaba frente a ellos. Como mucha gente hoy no puede ver que Jesús está aún hoy frente a todos aquellos que necesitan una salvación, una sanidad del alma. Mucha gente conoce de oídas a Dios, conoce a Jesús, pero es como si no lo conociera, porque no le ha aceptado, porque no se ha acercado a Él. Viven solamente de oídas, como dice la Escritura, de oídas te conocía. Solamente había escuchado que existías, pero no he tenido un encuentro personal contigo, con el Señor. Entonces es importante eso, en esta palabra, de tener ese encuentro con Dios, con Jesús mismo, el Hijo de Dios. Estos 4 amigos del paralítico hicieron un esfuerzo extraordinario para llegar hasta Jesús. Y nos cuenta acá este relato de las Sagradas Escrituras, que como no había espacio, ellos tuvieron que subirse a la terraza y abrir un agujero en el techo, y por ahí lo bajaron al paralítico. Miren qué audacia. Hicieron todo lo que ellos pudieron para acercarse a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros para acercarnos a Jesús? ¿Qué hace usted para acercarse a Jesús? ¿Qué hago yo para acercarme a Jesús? Entonces es importante en esta palabra, la enseñanza que recibimos de que nosotros, para poder recibir la sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, debemos hacer nuestro esfuerzo también y acercarnos al Señor. ¿Y cuál es la manera de acercarnos al Señor? Vemos en la palabra que Jesús mismo, Él se acercaba a su Padre Celestial en oración. Hablamos hace unos días atrás, en la meditación también de la mañana, que Jesús se apartaba para orar a solas con su Padre Celestial. Él lo hacía a diario. Nosotros también debemos buscar a Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Y quizás esto usted diga, bueno, algunos ya lo saben, y otros quizás no, para otros quizás es nuevo escuchar esto, que debemos buscar a Dios con la oración y a través de la palabra. Pero saben que no es suficiente con saberlo, debemos hacerlo, debemos vivirlo, debemos hacerlo en la realidad de nuestra vida. Entonces la oración en nuestra vida debe ser un acto diario, no solamente una vez o no solamente por obligación, sino una oración sincera, como decíamos hace unos días atrás. Es importante que nos acerquemos al Señor, que lo busquemos a Él. Estos hombres se acercaron y tuvieron una recompensa. Cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, tenemos una recompensa sí o sí. No podemos decir, bueno, yo busqué a Dios y resulta que Dios no me escucha, parece que Dios no me quiere. Porque cada vez que buscamos a Dios y lo hacemos de corazón y lo hacemos de acuerdo a su palabra, porque hay gente que busca a Dios también en otras cosas, pero no lo busca a Dios en su palabra, lo busca quizás en otras creencias
que no son o no tienen nada que ver con la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios a nosotros. Entonces, cuando lo buscamos a Dios de acuerdo a su palabra y lo buscamos en el lugar correcto donde se practica y se oye y se hace la palabra de Dios, entonces sí o sí vamos a encontrar una respuesta. Porque Dios, cuando alguien le busca, dice, Él mismo dijo, Jesús dice, buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá, ¿no? Entonces es importante la búsqueda de Dios. Y quiero que esta palabra en esta mañana sirva para que cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús, podamos tener esa búsqueda de Dios a diario. No nos olvidemos. Yo sé que hay muchas cosas para hacer y siempre, cada día parece que el tiempo es más corto y cada vez nos alcanza menos el tiempo. Pero qué importante es cuando nuestro primer tiempo lo dedicamos a Él, al Señor. Y claro que a veces no lo hacemos. Y tenemos que ser sinceros en eso y también decirle al Señor, Señor, tú sabes que siempre estoy ocupado y muy pocas veces tengo el primer tiempo y eres prioridad en mi vida, pero quiero hacerlo, ayúdame a hacerlo y que la oración nuestra sea esa, sincera al Señor. Entonces hablamos de la salvación. Primero hablé del pecado como punto número 1. El pecado es una enfermedad incurable para el ser humano, pero hay una solución, una única solución, que es la salvación. Salvación significa entonces sanidad, sanidad del alma. ¿Y cuántas personas hoy caminan, viven su vida con su alma enferma, con su espíritu enfermo? Y sufren. Y sufre la persona, sufre la familia, sufre el entorno, sufre la sociedad. ¿Por qué lo hace? Porque quizás no ha escuchado, quizás nadie le ha dicho, mira, tu problema no está en el dinero, tu problema no está en tu carácter o en tu forma de ser, tu problema no está en tu enfermedad física, tu problema está en el alma. ¿Cuántas personas buscan esa solución del alma y no la encuentran? Pero Jesús justamente vino para eso, para traer la salvación del alma. La salvación, dice Jesucristo, no todo aquel que cree en mí tendrá la vida, tendrá la salvación, la vida eterna del alma. Pero es necesario para eso entregarnos al Señor completamente de corazón, para que Él pueda. Entonces, salvarnos. La salvación es la manera que Dios tiene para liberar a los hombres y a las mujeres de sus enfermedades del alma. La salvación es la manera que Dios tiene de hacer que un hombre esté bien y fuerte espiritualmente. No hay otra manera de estar fuerte espiritualmente que buscando a Dios. Porque Él es el que nos ha creado. Él sabe todas nuestras necesidades y sabe cómo nosotros podemos salir adelante. La salvación es una forma de prepararnos también para participar de su obra en este mundo. Porque nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No estamos solamente aquí porque sí, sino que Dios tiene un propósito y Dios creó al ser humano con un propósito, que es alabarle a Él, es honrarle, reconocerle como su Dios. Y nos dio la libertad de vivir nuestra vida, de ser felices, de tomar decisiones por nosotros mismos. Nos dio la libertad de elegir lo que nosotros queremos. Pero Él tiene un plan con la humanidad. Él quiere que todos seamos felices y que seamos sanos, que tengamos una vida feliz. Él desea la unidad en la familia, desea que no haya violencia, desea que no haya guerras, que no haya conflictos. Sin embargo, muchas personas no contribuyen con ese plan. A veces nosotros mismos, sin querer, no contribuimos con el plan de Dios en la tierra, porque vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y recibimos la salvación, entonces también podemos contribuir con la obra de Dios aquí en la tierra. Y creo que eso es algo hermoso. No hay otra satisfacción más grande que poder hacer algo
por la obra de Dios. Uno puede recibir satisfacción en el trabajo, en la familia, en la empresa, pero cuando uno hace algo y uno dice, yo esto lo hago porque amo a Dios y lo voy a hacer, como amo a Dios, lo voy a hacer por mi hermano. Porque esa es la manera de servir a Dios. Cuando uno sirve al prójimo, sirve al hermano, uno está sirviendo a Dios. Y entonces Jesús demostró eso entregándose en servicio por nosotros hasta lo último, hasta su vida entregó por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque ese es el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es contribuir con el ser humano, hacerlo feliz, darle paz, llenar su alma, su espíritu, con la paz de Dios, con el Espíritu de Dios, la bendición de Dios. Entonces, si queremos nosotros formar parte del cuerpo de Dios, de la iglesia de Dios, estamos preparándonos para poder participar del plan de Dios en este mundo. La salvación también nos enseña que sirve para que nosotros podamos llenar nuestro corazón. Dios llena el corazón del hombre con gozo y esperanza. La salvación entonces, esa sanidad del alma, esa sanidad espiritual, es lo que produce en el ser humano la única paz verdadera, la única felicidad verdadera, el único gozo y la única esperanza verdadera. Yo puedo tener esperanza en quizás o felicidad en algo material, ya sea una casa, ya sea un auto, ya sea un logro, un título. Pero sabemos que todas las cosas materiales son pasajeras. Un día están y otro día desaparecen. Un día yo puedo tener una buena cantidad de dinero y quizás el año que viene no lo tenga. Quizás esté en una condición muy precaria. Y nosotros no podemos basar nuestra alegría, nuestra felicidad en las cosas materiales. Sí podemos estar contentos, agradecidos a Dios, pero nuestra felicidad debe estar basada en nuestra comunión con Dios, en lo eterno. Cuando nosotros sembramos para lo eterno, para el alma, para lo espíritu, estamos sembrando para la vida eterna, que no solamente la vivimos acá, sino la viviremos un día con el Señor, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y vivirán siempre con el Señor. Cuando el Señor se fue al cielo, después de su resurrección, nos habla la Biblia de la ascensión, Él nos dijo que Él se va a preparar un lugar para nosotros. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, que nuestra vida no se limita solamente a este mundo, sino que tenemos una vida más allá. Tenemos la esperanza de poder tener una vida más allá, una vida de gloria, donde ya la enfermedad, el dolor, la tristeza ya no van a existir. Entonces, el Señor nos está preparando para eso. Pero no podemos entrar en esa vida eterna, en ese cielo, si nosotros aquí no nos aferramos de la salvación. Debemos aferrarnos de la salvación en Jesús para poder adquirir esa herencia en los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, esta salvación nos llena del gozo y de la esperanza. Y también este pasaje nos enseña de que estos hombres fueron premiados por su esfuerzo, y fueron premiados por su esfuerzo y por la fe. Nos habla de la fe que ellos tenían. ¿Cómo habrá sido su fe que hicieron un agujero en el techo para poder bajar a su amigo que era paralítico? Yo creo que nadie hace algo así si no tiene fe. Ellos estaban seguros que Jesús podía sanar y lo hicieron creyendo y teniendo fe. Entonces este pasaje bíblico nos enseña de la fe en Jesús, de que tenemos que confiar en ese médico, que es el médico celestial, el médico divino. Y la fe esa comienza en nosotros cuando nosotros le conocemos a Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos lo que Él hizo por nosotros,
Cuando nosotros podemos realmente comprender lo que significa la salvación y el amor de Dios para nosotros y lo aceptamos, entonces podemos tener fe. No se puede tener fe en algo que uno no conoce, que uno no ha probado. Y por eso las personas que no aceptan a Jesús o no aceptan a Dios, no lo aceptan porque no tienen fe. La fe es importante. La fe es importante para el ser humano. No podemos vivir sin fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe, los que creemos. Y los que no creen, los que no tienen la fe para creer. Nosotros que creemos debemos pedir por ellos. Señor, dale fe a esta gente que no cree. Hay gente que no cree en Dios, pero sus actos muchas veces demuestran que sí creen, solo que no quieren reconocerlo. Entonces, hay como a veces una rebeldía en el corazón del ser humano que se pone en contra de Dios y dicen muchos, bueno, pero ¿por qué hay tantas guerras y por qué tantas muertes? ¿Por qué se murió ese niño si existe Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todo eso? Justamente, Dios vino para librarnos del pecado, para salvarnos. Somos nosotros los que a veces no aceptamos. Somos nosotros los que nos desviamos. Dice que nos descarriamos como oveja que no tiene pastor. Y nos alejamos de Dios. Cada uno hizo su vida y cometió sus pecados. Y la consecuencia del pecado entonces es la muerte. Y vemos tanta muerte en el mundo entero porque el hombre se alejó de Dios. Vemos tanta violencia, tanta rebeldía en la juventud. Vemos todas las cosas que nos afectan como sociedad. Las drogas, la violencia. ¿Por qué? ¿Tiene Dios culpa de eso? Tenemos nosotros la culpa de eso, porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Entonces es importante que tengamos fe, que creamos en Dios, en su Hijo Jesucristo y aceptemos esa salvación. Ahora, la fe entonces viene porque le conocemos a Él, por el conocimiento que tenemos de Él. Es muy difícil creer si uno no conoce entonces. Dice la Escritura también y hace referencia a esto, dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Necesitamos entonces decir la palabra de Dios. Predicar es eso, proclamar la palabra de Dios. Por eso estamos proclamando en esta mañana la palabra de Dios para que la gente escuche y que al oír la palabra de Dios pueda creer. Porque la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué importante es esto de poder saber que necesitamos esa sanidad del Espíritu. Saber que Dios proveyó una sanación para el alma, que es la salvación a través de Jesucristo. Y que para poder ser sanos necesitamos creer, necesitamos tener fe en el Señor. Y la fe viene entonces por el conocimiento en Él. Y también la fe consiste en querer que Él nos sane. Ustedes dirán, bueno, creo que todos pensamos así cuando leemos este versículo. Bueno, hicieron, ¿no es cierto?, el agujero y si hubieran bajado al enfermo ahí y entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque querían recibir la sanidad. Ellos querían hacerlo. Y entonces es muy importante que Dios provee la salvación, pero usted, nosotros tenemos que querer esa salvación. Esa salvación está ahí lista para que nosotros la tomemos. Solamente tenemos que tomarla en el nombre de Jesús. Y parece curioso que uno puede pensar, bueno, pero si la salvación ya está para todo el mundo. No, tenemos que aceptarla. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, no es suficiente con que un día alguien nos bautizó y somos porque nuestros padres fueron cristianos, nosotros, bueno, también lo somos y fuimos bautizados alguna vez, sino que nosotros, cada persona debe tomar la decisión de seguir a Cristo. Debe decir, yo creo en Jesús como mi Salvador. Debe aceptar esa salvación. Y entonces dice que si nosotros le abrimos el corazón a Jesús, Él entrará en nosotros
y morará con nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno me abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces es importante el querer. Hay un pasaje acerca de un mendigo ciego en Lucas 18:35. Se los voy a leer para que podamos entender también la importancia de querer y de pedir al Señor. Dice así: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Y le dijeron: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Entonces este ciego dice que gritó en voz alta: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. A gran voz gritó esto. Dice: los que iban delante le reprendieron para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que le trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntaron a Jesús. Preguntó Jesús, al ciego y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Señor, quiero ver. Y Jesús le responde: recibe tu vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces, glorificando a Dios, y comenzó a seguir a Jesús, y todos los que le vieron daban alabanza a Dios. Este pasaje es muy importante porque nos muestra que nosotros debemos buscar al Señor. Y también cuando nos encontramos con el Señor debemos decirle qué queremos. Jesús es curioso que le pregunta, viendo lo que estaba ciego: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Y esa es la pregunta que Dios nos hace a Jesús, nos hace a nosotros. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Si tú crees que Jesús es el sanador, si crees que Él es el Hijo de Dios y que Él murió, resucitó y es el único camino a Dios, porque así dice la Escritura. Jesús es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el puente entre el ser humano y Dios. Es el que provee esa salvación. Entonces es importante que nosotros no solamente conozcamos la salvación, conozcamos a Jesús, sino que lo aceptemos y le pidamos. Cada uno de nosotros, creo que cada día nuestra oración debe ser esa: Señor, ayúdame, perdóname, yo acepto tu salvación. Yo creo que eres el Hijo de Dios y creo que has venido para liberarme de esta enfermedad del alma que es el pecado. Sé que he pecado, sé que cada día cometo alguna falta, pero también sé que tú eres poderoso para liberarme de ese pecado. Si me arrepiento, si confieso mi pecado, si confesares vuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarlos y librarlos de toda maldad. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a hacer una oración en esta mañana, orando por cada uno de los que está escuchando este mensaje. Si usted todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, si es la primera vez que ha escuchado esto, o quizás ha escuchado de Jesús pero nunca lo había tomado de esta manera, hoy es un día importante que podés hacer una decisión y decirle: Señor, yo te conocía de oídas, pero ahora me doy cuenta que necesito tu sanidad espiritual, necesito tu perdón, necesito que hagas algo con mi vida. Así que le invito a que hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por esta salvación tan grande que has provisto a todo ser humano que cree en ti. Padre del cielo, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados, a redimirnos del mal,
a pagar el precio por nuestra salvación, a morir en sustitución por nosotros, que lo que nosotros debíamos hacer, morir por nuestros pecados, tú lo has hecho en la cruz. Señor, y en esta mañana quiero entregarte mi corazón. Quiero que tu palabra realmente transforme mi vida y quiero ser tu hijo, tu hija, en tu nombre. Quiero, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, para que esta sanidad que habla tu palabra del alma y del cuerpo sea realidad en mi vida. Te pido, Señor, que te lleves todas mis dolencias, mis enfermedades del alma, mis enfermedades físicas, Señor, y me hagas una persona libre, sana, llena de vitalidad, porque tú eres el dador de la vida. Eres el único que puede darme vida. Aún tú puedes dar vida a aquellos huesos secos, como dicen las Escrituras, aquellos que ya estaban muertos. El poder de la resurrección en Jesús los ha levantado de la muerte. Y hoy, Señor, yo sé que hay mucha gente que anda como muertos espiritualmente, pero yo te pido, Padre, que con tu misericordia esta palabra pueda realmente penetrar en los corazones de cada una de las personas y puedan recibir esta sanidad del alma. Buscarte a ti, Señor, con todas las fuerzas, esmerarse para poder encontrar esta salvación tan valiosa. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Dice tu palabra. Así que, hermanos, nos encomendamos en las manos del Señor y que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, 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 sopla en mí. Amén. Bueno, vamos a orar entonces por el pan, el vino, para bendecirlos en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios, que siempre leemos esta enseñanza, capítulo 11, verso 23.
lo que yo recibí, lo que el Señor Jesús me enseñó. Dice, es lo mismo que yo les enseño a ustedes. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Amén. Palabra de Dios. Señor, te doy gracias por este pan que hoy vamos a compartir junto con la congregación, con tu iglesia. Sabemos, Señor, que este pan representa a tu cuerpo partido, molido por nosotros. Así como el grano de trigo debe caer a tierra y morir, así también tú diste tu vida por nosotros para que podamos nosotros nacer a una nueva vida. Y nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciere de nuevo. Señor, y ese nacimiento lo reconocemos, Señor, como una gracia, un regalo tuyo. Nacer nuevamente a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este nuevo nacimiento, por este pan y este vino que compartimos en esta mañana, que tú nos honras con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y sabemos que somos tus hijos, que nada ni nadie podrá tocar a tus hijos sin tu permiso. Señor, y si tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones, que podamos hacerlo dentro de tu voluntad. Podamos ser fieles a ti, aún en las pruebas, aún en las tribulaciones. Siempre ser fieles y seguirte sin mirar atrás. Gracias, Señor. Fortalece nuestra vida en esta mañana. Te damos gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden los hermanos repartir el pan y también el vino. Vamos a compartir esto entre todos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón al ver las estrellas
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que la iglesia cante al Señor. Corazón entona la canción. Levante su voz, hermano. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.